Pareces una maleducada de la calle. El empresario golpeó la mesa con furia. Exijo que esta mujer sea despedida ahora mismo. Pero lo que Rodrigo Espinoza no sabía era que el hombre humilde sentado al fondo, observando cada palabra, era el dueño de todo ese imperio. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. El restaurante La Herencia llevaba 42 años sirviendo las mejores pastas de la ciudad. Sus paredes de madera oscura guardaban secretos de generaciones, fotografías en sepia de familias que habían celebrado bodas, bautizos y despedidas en aquellas mesas cubiertas con manteles blancos. El aroma del aceite de oliva y el romero fresco flotaba en el aire como una promesa silenciosa de que allí, entre aquellos muros, el tiempo transcurría de manera diferente. Valentina Reyes había llegado a trabajar esa mañana con el peso de una noche sin dormir. Su madre había tenido otra crisis respiratoria y los medicamentos cada vez costaban más. A sus 28 años, Valentina cargaba responsabilidades que habrían doblegado a personas con el doble de su edad. Pero ella no se quejaba, nunca lo hacía. Había aprendido de su abuela que la dignidad no se negocia, que el trabajo honesto es la única moneda que vale la pena acumular. Esa mañana el restaurante estaba en plena remodelación de la cocina. Los técnicos entraban y salían con herramientas y por protocolo de seguridad todo el personal debía usar chalecos reflectantes de color naranja brillante. Valentina se había puesto el suyo sobre la blusa blanca del uniforme, consciente de que no era la imagen más elegante, pero entendiendo que la seguridad era prioridad. El gerente del turno, un hombre llamado Fernando, había sido claro esa mañana. Atiendan con normalidad, pero mantengan los chalecos puestos. Son órdenes de arriba. Nadie cuestionó la instrucción. El restaurante seguía funcionando, los clientes seguían llegando y la vida continuaba su curso habitual. Hasta que él entró. Rodrigo Espinoza cruzó la puerta principal como si el mundo entero le debiera una reverencia. Su traje gris oscuro costaba más que el salario anual de Valentina. Su reloj brillaba bajo las luces del restaurante con ese destello particular que solo el oro auténtico puede producir. Caminaba con la seguridad de quien nunca ha escuchado la palabra no, de quien ha crecido creyendo que el dinero compra todo, incluyendo el respeto de los demás. Lo acompañaban dos hombres de aspecto similar, empresarios que reían de sus comentarios como si cada palabra que salía de su boca fuera una obra maestra de ingenio. Detrás de ellos, una mujer joven con expresión aburrida revisaba su teléfono sin prestar atención a nada más. Valentina los vio entrar y sintió ese escalofrío familiar que le recorría la espalda cada vez que cierto tipo de cliente cruzaba la puerta. Había aprendido a reconocerlos con los años. No era el dinero lo que los distinguía, era la forma en que miraban. O mejor dicho, la forma en que no miraban. Para ellos, el personal de servicio era invisible, parte del mobiliario, objetos funcionales sin historia ni sentimientos. «Buenas tardes, bienvenidos a La Herencia», dijo Valentina acercándose con su mejor sonrisa profesional. «Mesa para 4». Rodrigo la miró de arriba a abajo. Su expresión cambió de indiferencia a disgusto en cuestión de segundos. Sus ojos se detuvieron en el chaleco naranja como si estuviera viendo algo ofensivo, algo que no debería existir en su campo visual. ¿Qué es esto? Su voz resonó más fuerte de lo necesario. ¿Por qué hay alguien vestida así atendiendo mesas? Valentina mantuvo la compostura. Disculpe, señor. Estamos en proceso de remodelación y por seguridad todo el personal debe usar estos chalecos. Es temporal. ¿Temporal? Rodrigo soltó una risa despectiva. Pareces una trabajadora de construcción o una de esas personas que cuidan autos en la calle. ¿Cómo se llaman? Ah, sí, flaneliñas. Los hombres que lo acompañaban rieron. La mujer joven ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Valentina sintió el golpe de las palabras, pero no permitió que su rostro lo reflejara.
Años de práctica le habían enseñado a construir una muralla invisible entre los insultos y su corazón. Lamento que el chaleco le resulte incómodo visualmente, señor. Puedo asegurarle que nuestro servicio y nuestra comida mantienen la misma calidad de siempre. No quiero que alguien vestida así me atienda. Rodrigo cruzó los brazos. Exijo hablar con el gerente. Ahora. Fernando apareció segundos después, alertado por el tono elevado de la conversación. Era un hombre de 50 años, con expresión perpetuamente preocupada y una tendencia a evitar conflictos a cualquier costo. ¿Hay algún problema, señor? Rodrigo señaló a Valentina sin mirarla. Esta mujer no puede atenderme. Mírenla. Parece que acaba de salir de una obra. Es así como reciben a clientes importantes en este lugar. Fernando tragó saliva. Miró a Valentina, luego a Rodrigo, calculando mentalmente cuánto dinero representaba ese cliente versus cuánto le importaba la dignidad de su empleada. En el fondo del restaurante, en una mesa discreta junto a la barra, un hombre mayor observaba la escena en silencio. Vestía ropa sencilla, una camisa de cuadros desgastada por los años y pantalones de trabajo. Frente a él, una taza de café humeaba suavemente. Sus ojos, enmarcados por arrugas que contaban historias de décadas, no perdían detalle de lo que estaba ocurriendo. Nadie le prestaba atención. Era solo otro cliente común, otro rostro anónimo en el paisaje del restaurante. Pero Aurelio Mendoza no era un cliente cualquiera. Era el fundador y dueño de la herencia y de otros 23 restaurantes en todo el país. Aurelio Mendoza había fundado la herencia cuando tenía 25 años, con el dinero que su madre había ahorrado durante toda su vida limpiando casas ajenas. Ella había muerto 6 meses antes de la inauguración, pero él siempre sintió que su espíritu habitaba cada rincón de aquel lugar. Por eso nunca había cambiado la receta del tiramisú, porque era la misma que ella preparaba en su cocina humilde, con ingredientes baratos y amor infinito. Durante 4 décadas, Aurelio había construido un imperio gastronómico, pero a diferencia de otros empresarios exitosos, él nunca había perdido el contacto con sus raíces. Seguía visitando sus restaurantes, vestido de manera sencilla, sentándose en mesas discretas, observando cómo funcionaban las cosas cuando nadie sabía que el dueño estaba presente. Era su forma de mantener los pies en la tierra, de recordar de dónde venía. Esa mañana había llegado temprano a la herencia, porque quería supervisar personalmente la remodelación de la cocina. Había notado a Valentina desde el primer momento. La forma en que atendía a cada cliente con genuina amabilidad, cómo se tomaba el tiempo de escuchar a los ancianos que comían solos, cómo trataba a los niños con paciencia infinita. Era el tipo de empleada que él valoraba más que cualquier diploma o experiencia en el currículum. Ahora, observando la escena que se desarrollaba cerca de la entrada, Aurelio sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No era sorpresa. Había visto ese tipo de comportamiento demasiadas veces a lo largo de su vida. Era algo más profundo. Era la certeza de que sin importar cuánto progresara la sociedad, siempre habría personas que confundían el dinero con el derecho a humillar. Fernando, el gerente, estaba haciendo exactamente lo que Aurelio temía. Valentina, tal vez sería mejor que atendieras las mesas del fondo por hoy. Puedo asignar a otro mesero para el señor. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era la primera vez que la hacían a un lado por la comodidad de un cliente difícil, pero algo en la forma en que Fernando evitaba mirarla a los ojos le dolió más que de costumbre. «Claro», murmuró ella, comenzando a alejarse. Pero Rodrigo no había terminado. «Espera». Su voz detuvo a Valentina en seco. «No tan rápido. Quiero que me traigas un café antes de irte, y que sea rápido, a ver si al menos para eso sirves». Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas divertidas. Uno de ellos, un tipo calvo con anillos en cada dedo, añadió su propio comentario. «Rodrigo, no seas tan duro.
Tal vez ella es nueva y todavía no sabe cómo vestirse para trabajar en un lugar decente. Valentina apretó los puños a los costados de su cuerpo. Podía sentir el calor subiendo por su cuello, la humillación ardiendo en sus mejillas, pero no iba a darles la satisfacción de verla perder la compostura. «Enseguida le traigo su café, señor». Se dirigió hacia la barra con pasos medidos, cada uno costándole más esfuerzo que el anterior. Detrás del mostrador, su compañera Lucía la miraba con expresión de impotencia. «No les hagas caso», susurró Lucía mientras Valentina preparaba el café. «Son basura con dinero, nada más». Valentina no respondió. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía el café en la taza de porcelana blanca. Pensó en su madre, en los medicamentos que necesitaba, en el alquiler que vencía la próxima semana. No podía darse el lujo de perder este trabajo. No ahora. Cuando regresó a la mesa de Rodrigo, él estaba en medio de una conversación con sus acompañantes, gesticulando ampliamente mientras hablaba de algún negocio millonario. Valentina colocó el café frente a él con cuidado. «Su café, señor». Rodrigo ni siquiera la miró. Siguió hablando como si ella no existiera, pero cuando finalmente tomó un sorbo del café, su expresión se torció en una mueca de disgusto. «¿Qué es esto? Está frío». Valentina parpadeó confundida. «Acabo de prepararlo, señor. Debería estar... ¿Me estás contradiciendo?» Rodrigo levantó la voz, atrayendo las miradas de otros clientes. «Te estoy diciendo que está frío. O ahora, además de vestirte como una indigente, también eres sorda». El restaurante quedó en silencio. Cada par de ojos estaba fijo en la escena. Fernando apareció nuevamente, esta vez con expresión de pánico. «Señor, por favor, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Valentina, prepara otro café inmediatamente. No quiero otro café preparado por ella». Rodrigo empujó la taza hacia el borde de la mesa. «Quiero que ella se disculpe públicamente por su incompetencia. Y luego quiero hablar con quien sea el verdadero responsable de este lugar, porque claramente ustedes no saben manejar un restaurante». Aurelio dejó su taza sobre la mesa. El sonido fue casi imperceptible, pero algo en su expresión había cambiado. Sus ojos, que antes observaban con paciencia, ahora brillaban con algo más intenso. Valentina tragó el nudo que se había formado en su garganta. Podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No frente a él. «No frente a nadie. Lamento que el café no haya sido de su agrado, señor», dijo con voz apenas audible. «Le prepararé otro inmediatamente. No me interesa tu café». Rodrigo se puso de pie, su altura imponente haciendo que Valentina pareciera aún más pequeña. «Me interesa que entiendas algo. Personas como tú no deberían estar atendiendo en lugares como este. Deberían estar en la calle, limpiando parabrisas o pidiendo monedas. Eso es lo que ese chaleco dice sobre ti, que no perteneces aquí». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de silencio que se expandieron por todo el restaurante. Nadie se movía, nadie hablaba. El único sonido era el latido del corazón de Valentina, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. En su mesa del fondo, Aurelio Mendoza cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado definitivamente en su mirada. Ya había visto suficiente. Pero Aurelio no se levantó, no todavía. Había aprendido hace mucho tiempo que la paciencia era la herramienta más poderosa en cualquier situación. Quería ver hasta dónde llegaba esto. Quería entender quién era realmente cada persona en ese restaurante cuando pensaban que nadie importante los observaba. Fernando, el gerente, se acercó a Rodrigo con una sonrisa servil que hizo que Aurelio sintiera náuseas. «Señor, por favor, permítame compensarlo personalmente. La comida de hoy corre por cuenta de la casa y le asignaré a nuestro mejor mesero». «Eso está mejor». Rodrigo se sentó nuevamente, alisando las solapas de su saco con satisfacción. Al menos alguien aquí entiende cómo tratar a los clientes importantes. Valentina permanecía inmóvil, como una estatua de sal.
Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido del suelo, su respiración controlada con esfuerzo visible. Fernando se acercó a ella y habló en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que varios clientes escucharan. «Valentina, ve a la cocina, ahora, y cuando termine tu turno, hablaremos sobre tu futuro aquí». Las palabras golpearon a Valentina con más fuerza que cualquier insulto anterior. «Hablaremos sobre tu futuro». Sabía exactamente lo que eso significaba. Después de 3 años de trabajo impecable, de cubrir turnos extras sin quejarse, de llegar temprano y quedarse tarde, su futuro pendía de un hilo por el capricho de un hombre que ni siquiera conocía su nombre. Mientras Valentina caminaba hacia la cocina, pasó junto a varias mesas. La mayoría de los clientes evitaban mirarla, incómodos con la escena que acababan de presenciar, pero sin la valentía de intervenir. Algunos incluso sonreían nerviosamente hacia Rodrigo, como si quisieran asegurarse de no estar del lado equivocado del conflicto. Solo una persona la miró directamente a los ojos. Una anciana de cabello blanco, sentada sola en una mesa cerca de la ventana, extendió su mano y tocó brevemente el brazo de Valentina mientras pasaba. «Mantén la frente en alto, mi niña», susurró la anciana. «La dignidad no la otorgan los demás. Nace de aquí», señaló su propio corazón. Valentina asintió brevemente, incapaz de hablar por el nudo en su garganta, y continuó su camino hacia la cocina. Aurelio observó ese pequeño momento de humanidad y sintió que algo cálido contrarrestaba el frío que se había instalado en su pecho. Todavía había bondad en el mundo, pequeños actos de compasión que brillaban como estrellas en la oscuridad. En la cocina, Valentina se apoyó contra la pared de acero inoxidable y finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Pero fueron lágrimas silenciosas, contenidas, lágrimas que había aprendido a derramar sin hacer ruido durante años de dificultades. Martín, el chef principal, se acercó a ella con una taza de agua. «Hey, ese tipo es un imbécil. Todos lo vimos. No dejes que te afecte. No es eso». Valentina se secó las mejillas con el dorso de la mano. «Es que Fernando va a despedirme. Lo sé. Y mi mamá, sus medicamentos». No pudo terminar la frase. Martín la miró con impotencia. Era un buen hombre, pero no tenía poder para cambiar las decisiones de la gerencia. En el comedor, Rodrigo estaba disfrutando de su victoria. Había pedido el plato más caro del menú y estaba explicando a sus acompañantes cómo había construido su fortuna en el negocio inmobiliario. «El secreto es simple», decía mientras cortaba un trozo de carne. «No puedes dejar que la gente te falte el respeto, ni una vez. Si les permites un desliz, piensan que pueden pisotearte. Por eso, siempre hay que establecer quién manda desde el principio». Uno de sus acompañantes, el hombre calvo de los anillos, asintió con admiración. «Tienes razón, Rodrigo. Por eso eres el mejor negociador que conozco». La mujer joven que los acompañaba finalmente levantó la vista de su teléfono. «Papá, ¿era necesario hacer todo ese escándalo? Era solo una mesera». Rodrigo la miró con expresión condescendiente. «Sofía, algún día entenderás. En este mundo hay 2 tipos de personas, los que dan órdenes y los que las obedecen. Yo te estoy enseñando a ser del primer grupo». Sofía puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono. Pero algo en su expresión sugería que no estaba del todo cómoda con las lecciones de su padre. Aurelio escuchó cada palabra. Su posición cerca de la barra le permitía captar fragmentos de la conversación, y lo que escuchaba confirmaba todo lo que sospechaba. Rodrigo Espinosa no era solo un cliente difícil. Era un hombre que había construido su identidad sobre la humillación de otros, que necesitaba sentirse superior para validar su propia existencia. Era el tipo de persona que Aurelio más despreciaba. No porque fuera rico, la riqueza en sí misma no era un defecto, sino porque usaba su riqueza como un arma para lastimar a quienes consideraba inferiores. Aurelio hizo una seña discreta al barman.
un joven llamado Carlos, que llevaba trabajando en la herencia desde que era adolescente. Carlos se acercó con naturalidad, como si estuviera limpiando la barra. ¿Necesita algo, señor? Aurelio habló en voz baja. Necesito que llames a la oficina central. Diles que Aurelio Mendoza está aquí y que necesito que envíen a alguien con la documentación del restaurante. Toda la documentación. Carlos palideció ligeramente. Él era uno de los pocos empleados que conocían la verdadera identidad de ese cliente habitual, que siempre se sentaba solo, vestía ropa sencilla y dejaba propinas generosas. Enseguida, señor Mendoza. Y Carlos, que nadie más lo sepa, todavía. Los minutos siguientes transcurrieron con una tensión que solo Aurelio parecía percibir. El restaurante había vuelto a su ritmo habitual. Las conversaciones retomaban su volumen normal y la escena con Valentina parecía destinada a convertirse en una anécdota olvidada. Pero Aurelio no olvidaba, nunca olvidaba. Rodrigo había terminado su plato principal y ahora estaba pidiendo postre, exigiendo que le trajeran el tiramisú que, según había leído en alguna revista, era la especialidad de la casa. «Espero que al menos el postre esté a la altura», comentó en voz alta. «Después del desastre del servicio, necesito algo que justifique haber venido a este lugar». Fernando prácticamente corrió a la cocina para asegurarse de que el postre fuera perfecto. En su ausencia, uno de los acompañantes de Rodrigo, un hombre delgado con gafas de diseñador, aprovechó para hacer su propia observación. «Rodrigo, ¿no crees que fuiste un poco duro con la chica? Digo, solo llevaba un chaleco de seguridad». Rodrigo lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Marcos, ese es exactamente el problema con nuestra generación. Nos hemos vuelto blandos. En mis tiempos, cuando empecé en los negocios, aprendí que la debilidad se huele. Si dejas que una mesera te sirva luciendo como una obrera de carretera, mañana te estarán sirviendo en platos de plástico». Marcos asintió, aunque su expresión sugería que no estaba completamente convencido. En la cocina, Valentina intentaba recomponerse. Martín le había sugerido que se fuera temprano, que él cubriría el resto de su turno, pero ella se había negado. «No voy a darle esa satisfacción», había dicho con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Si me van a despedir, que sea después de completar mi trabajo». Así que siguió trabajando, atendiendo las mesas del fondo como Fernando había ordenado, sirviendo café y tomando pedidos con la misma profesionalidad de siempre. Pero sus ojos habían perdido algo de su brillo habitual y sus sonrisas ya no alcanzaban sus mejillas. Aurelio la observaba desde su mesa. Veía en ella algo que reconocía profundamente: la determinación de quien ha luchado toda su vida contra circunstancias adversas. Era la misma determinación que él había visto en el espejo hace 40 años, cuando no tenía nada más que un sueño y las manos callosas de su madre como herencia. Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Carlos, el barman. «La documentación está en camino. Llegará en 20 minutos». Aurelio asintió para sí mismo. 20 minutos. Eso le daba tiempo para observar un poco más, para entender completamente la dinámica de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, algo interesante estaba sucediendo en la mesa de Rodrigo. Sofía, su hija, había dejado su teléfono y estaba observando a su padre con una expresión que Aurelio no podía descifrar del todo. ¿Era vergüenza, incomodidad o algo más profundo? «Papá», dijo Sofía de repente, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería estar del otro lado? ¿Del otro lado de qué? De todo esto. Sofía hizo un gesto vago que abarcaba el restaurante, la situación, la vida en general. Del lado de la gente que tiene que aguantar esto. Rodrigo soltó una carcajada que sonó más forzada de lo que probablemente pretendía. «Sofía, cariño, para eso tienes que nacer en el lado equivocado. Y gracias a mí, tú nunca tendrás que preocuparte por eso». «No estoy preocupada por mí». Sofía bajó la voz.
Estoy preguntando si alguna vez te has puesto en los zapatos de alguien como esa mesera. ¿Para qué querría hacer eso? Sus zapatos probablemente están rotos. Los hombres rieron. Sofía no lo hizo. Aurelio observó el intercambio con interés renovado. La hija de Rodrigo era diferente. Había algo en ella que el dinero de su padre no había logrado corromper. Una chispa de humanidad que luchaba por sobrevivir en un ambiente tóxico. Fernando regresó con el tiramisú, presentándolo como si fuera una obra de arte en un museo. Nuestro famoso tiramisú, señor. Receta original de hace más de 40 años. Espero que sea de su agrado. Rodrigo tomó una cucharada y la saboreó con expresión crítica. Pasable. Es la misma receta que ha ganado 3 premios gastronómicos, señor. Fernando parecía herido en su orgullo profesional. Los premios no significan nada. He comido mejores postres en hoteles de 5 estrellas. Aurelio sintió que algo se tensaba en su interior. Ese tiramisú era la receta de su madre, la misma que ella preparaba con las manos agrietadas por el trabajo, midiendo los ingredientes con la precisión del amor. Escuchar a este hombre despreciarlo tan casualmente era como escuchar un insulto a su memoria. Pero siguió esperando. La paciencia, se recordó. La paciencia. Valentina pasó cerca de la mesa de Rodrigo llevando una bandeja con bebidas para otra mesa. Intentó hacerlo discretamente, pero Rodrigo la vio. «Miren quién sigue aquí», su voz cargada de sarcasmo. «Pensé que ya te habrían mandado a limpiar baños, que es donde perteneces». Valentina no respondió. Siguió caminando con la bandeja perfectamente equilibrada. «¡Te estoy hablando!» Rodrigo elevó la voz. «¿Ahora además eres muda?» Varias mesas voltearon a mirar. La tensión en el restaurante se elevó nuevamente. Valentina se detuvo. Por un momento pareció que iba a seguir caminando, que iba a ignorar la provocación como había hecho antes. Pero algo cambió en su expresión. Algo se encendió en sus ojos. Se dio la vuelta lentamente. «Señor», dijo Valentina con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. «Estoy trabajando. Estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera que puedo, a pesar de las circunstancias. Si mi presencia le resulta tan ofensiva, le sugiero que centre su atención en su comida y en su compañía, que seguramente son más interesantes que una simple mesera con chaleco de seguridad». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó con la boca abierta, como si no pudiera procesar que alguien de su condición se atreviera a responderle. «¿Qué acabas de decir?» Valentina sintió el miedo trepar por su columna, pero ya era demasiado tarde para retroceder. «Dije que estoy haciendo mi trabajo, señor, y que usted tiene todo el derecho a no estar satisfecho con el servicio, pero no tiene derecho a humillarme como persona». Fernando apareció como un fantasma, su rostro pálido como la leche. «Valentina, basta. Discúlpate inmediatamente. No tengo por qué disculparme por defender mi dignidad». Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Tu dignidad? ¿Qué dignidad puede tener alguien que sirve mesas para vivir? Alguien que ni siquiera puede vestirse apropiadamente para su trabajo». El restaurante entero estaba paralizado. Los tenedores suspendidos en el aire, las conversaciones muertas, todos los ojos fijos en el enfrentamiento. Aurelio sintió que su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento, pero algo lo detuvo. Quería ver cómo terminaba esto. Quería saber de qué estaba hecha realmente Valentina. Y ella no lo decepcionó. «Señor, la dignidad no viene de la ropa que uno usa, ni del trabajo que uno tiene». Valentina habló con una claridad que cortaba el aire. «La dignidad viene de cómo tratamos a los demás, especialmente a quienes consideramos inferiores. Y con todo respeto, usted podría usar el traje más caro del mundo, pero la forma en que trata a las personas dice más sobre usted que cualquier etiqueta de diseñador». Rodrigo estaba rojo de furia.
Su mandíbula temblaba mientras buscaba palabras que estuvieran a la altura de su indignación. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿De cuánto dinero tengo? ¿De cuántas personas como tú podría destruir con una sola llamada telefónica? No me interesa su dinero, señor. Valentina sostuvo su mirada sin pestañear. El dinero no lo convierte en mejor persona, solo lo convierte en una persona con dinero. El hombre calvo de los anillos soltó una risa nerviosa. Rodrigo, tal vez deberíamos... Cállate, Marcos. Rodrigo no apartó los ojos de Valentina. Esto no se queda así. Quiero hablar con el dueño de este restaurante. Ahora. Voy a asegurarme de que no solo te despidan a ti, sino que cierren este lugar. Tengo contactos en el ayuntamiento, en la prensa, en todos lados. Cuando termine, nadie va a querer poner un pie aquí. Fernando estaba al borde del colapso. Señor, por favor, esto es un malentendido. Valentina está suspendida a partir de este momento. Le ofrezco todo lo que quiera de nuestra carta, cortesía de la casa. Por favor, no quiero comida gratis. Quiero justicia. Rodrigo sacó su teléfono. Voy a llamar a todos los medios que conozco. Esta historia va a ser viral. La mesera insolente y el restaurante que permite que sus empleados insulten a los clientes. Sofía se levantó de su asiento. Papá, ya basta. Esto es ridículo. Rodrigo la miró con incredulidad. ¿Tú también? ¿Mi propia hija se pone del lado de una desconocida? No me estoy poniendo del lado de nadie. Sofía cruzó los brazos. Solo digo que esto ya fue demasiado lejos. Ella tenía razón. La trataste mal desde que entramos. La tensión entre padre e hija era palpable. Los otros comensales observaban como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. Fue en ese momento cuando Aurelio Mendoza decidió que ya era suficiente. Se levantó de su mesa con movimientos lentos, deliberados. No había prisa en su andar, ni dramatismo en sus gestos. Simplemente caminó hacia el centro del conflicto con la seguridad de alguien que sabe exactamente quién es y qué va a hacer. Fernando lo vio acercarse y frunció el ceño. Disculpe, señor, esta es una situación privada. Le pido que... No es privada, interrumpió Aurelio. Su voz era suave pero imposible de ignorar. Ocurrió en mi restaurante. Eso lo hace asunto mío. Fernando parpadeó confundido. ¿Su restaurante? Señor, creo que está confundido. Este restaurante pertenece a una cadena corporativa. El dueño es Aurelio Mendoza, completó el anciano. Soy yo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de incredulidad, de procesamiento, de mundos que colisionaban. Rodrigo soltó una carcajada despectiva. Este viejo, el dueño de la herencia, por favor, miren cómo está vestido. Probablemente ni siquiera puede pagar la cuenta de su propio café. Aurelio no se inmutó ante la burla. Había escuchado comentarios similares cientos de veces a lo largo de su vida. Cuando era joven y no tenía nada, lo menospreciaban por pobre. Ahora que tenía todo, lo menospreciaban por no aparentarlo. La ironía nunca dejaba de sorprenderlo. Carlos, el barman, se acercó rápidamente. Señor Mendoza, la documentación que pidió acaba de llegar. Su asistente está en la entrada. Rodrigo observó el intercambio con una sonrisa condescendiente que comenzaba a vacilar. ¿Señor Mendoza? Cualquiera puede usar ese nombre. Esto es claramente un montaje. Una mujer elegante entró al restaurante. Llevaba un traje ejecutivo impecable y una carpeta de cuero en las manos. Su presencia irradiaba profesionalismo y eficiencia. Señor Mendoza, dijo acercándose a Aurelio con respeto visible, aquí tiene todo lo que solicitó, las escrituras de propiedad, los documentos de incorporación de la cadena y la última auditoría financiera. Aurelio tomó la carpeta sin abrirla. Gracias, Patricia. ¿Podrías también llamar a nuestra oficina de prensa? Tengo la sensación de que vamos a necesitar hacer una declaración pública hoy. El rostro de Rodrigo comenzó a perder color. Sus acompañantes intercambiaron miradas nerviosas.
Fernando, que había permanecido paralizado, de repente pareció despertar. Señor Mendoza, yo no sabía que usted estaba aquí. Si hubiera sabido... Aurelio levantó una mano para silenciarlo. Ese es exactamente el problema, Fernando. No deberías necesitar saber que estoy aquí para hacer lo correcto. Pero, señor, el cliente tenía razón en que el protocolo... ¿Qué protocolo? Aurelio lo interrumpió con firmeza. ¿El protocolo de humillar a tus empleados para complacer a clientes abusivos? ¿El protocolo de sacrificar la dignidad de una trabajadora por miedo a perder una venta? Fernando bajó la mirada, incapaz de responder. Aurelio se volvió hacia Valentina, que permanecía inmóvil, procesando lo que estaba ocurriendo. Valentina, ¿verdad? Ella asintió, sin encontrar palabras. Llevo observándote toda la mañana. Antes de que este señor, Aurelio señaló a Rodrigo sin mirarlo, decidiera convertir mi restaurante en su teatro personal, te vi atender a cada cliente con genuino cuidado. Vi cómo tomaste tiempo extra con el anciano de la mesa 7 para ayudarlo a leer el menú porque había olvidado sus lentes. Vi cómo le quitaste importancia al derrame accidental del niño de la mesa 12 para que su madre no se sintiera avergonzada. Eso, Valentina, es el servicio que yo fundé este restaurante para ofrecer. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación. Rodrigo, que había permanecido en silencio mientras procesaba la situación, finalmente recuperó algo de su arrogancia habitual. Muy conmovedor, dijo con sarcasmo forzado, pero aunque usted sea realmente el dueño, eso no cambia el hecho de que su empleada me faltó el respeto. Como cliente, tengo derechos. Aurelio finalmente lo miró directamente. Sus ojos, que hasta ahora habían sido suaves, adquirieron una dureza que hizo retroceder a Rodrigo un paso involuntariamente. Señor Espinosa, ¿verdad? Escuché que mencionó sus contactos en el ayuntamiento, en la prensa, en todos lados. Me pareció interesante, porque yo también tengo algunos contactos. De hecho, el alcalde estuvo en mi casa la semana pasada para una cena benéfica, y el director del periódico local es padrino de mi nieta. Rodrigo tragó saliva audiblemente. Pero, continuó Aurelio, no voy a usar esos contactos para destruirlo, como usted amenazó con hacer con Valentina y con mi restaurante. ¿Sabe por qué? Porque esa no es la clase de persona que soy, y porque, francamente, usted ya se ha destruido a sí mismo bastante bien sin mi ayuda. ¿Qué quiere decir con eso? Aurelio caminó lentamente alrededor de la mesa de Rodrigo, su mirada recorriendo los rostros de cada persona presente. Quiero decir que cada persona en este restaurante acaba de presenciar quién es usted realmente. No el empresario exitoso, no el hombre de negocios astuto, sino el hombre que humilla meseras para sentirse importante. El hombre que mide el valor de las personas por el precio de su ropa. El hombre que enseña a su propia hija que la crueldad es una herramienta válida de negociación. Sofía, la hija de Rodrigo, había permanecido en silencio, pero sus ojos estaban fijos en Aurelio con una expresión que mezclaba vergüenza y algo parecido al alivio. Aurelio continuó. Eso es lo que la gente recordará cuando salga de aquí hoy, señor Espinosa. No su traje caro ni su reloj de oro. Recordarán cómo trató a alguien que consideraba inferior, y en mi experiencia, esa es la clase de reputación que ningún contacto puede reparar. El silencio en el restaurante era absoluto. Ni siquiera el tintineo de cubiertos interrumpía el momento. Rodrigo abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en mucho tiempo se había quedado completamente sin argumentos. Aurelio se dirigió a Fernando con una expresión que no admitía réplica. Fernando, estás relevado de tus funciones a partir de este momento. Mañana recibirás una carta formal de recursos humanos. Fernando palideció. Señor Mendoza, por favor, tengo 20 años en esta empresa. Fue un error de juicio, lo admito, pero... Exactamente. Aurelio lo interrumpió.
20 años deberían haberte enseñado que proteger a tu equipo es más importante que complacer a un cliente abusivo. 20 años deberían haberte enseñado que la dignidad de las personas no es negociable. Pero en cambio, elegiste el camino fácil. Elegiste sacrificar a Valentina para evitar un conflicto. Eso no es liderazgo, Fernando. Eso es cobardía. Las palabras golpearon a Fernando como puños. Se dejó caer en una silla cercana, el peso de la realización aplastándolo. Rodrigo, viendo una oportunidad, intentó recuperar algo de terreno. Esto es absurdo. Está despidiendo a su gerente por mi culpa. Si me hubieran atendido apropiadamente desde el principio, nada de esto habría ocurrido. Aurelio lo miró con algo cercano a la lástima. Señor Espinoza, me asombra su capacidad de no asumir responsabilidad por nada. Incluso ahora, después de todo lo que ha sucedido, sigue buscando a quién culpar. Se acercó a la mesa de Rodrigo y apoyó ambas manos sobre el mantel blanco. Déjeme contarle una historia. Hace 42 años, yo era un joven sin dinero, sin conexiones, sin nada más que las manos de mi madre y un sueño. Mi madre limpiaba casas de personas como usted, personas que la trataban como si fuera invisible, como si su trabajo no tuviera valor, como si ella no mereciera respeto por el simple hecho de ser humana. El restaurante escuchaba en silencio absoluto. Incluso los empleados de la cocina habían salido para presenciar el momento. Ella murió antes de ver este restaurante abrir sus puertas, continuó Aurelio. Pero cada día, cuando entro aquí, pienso en ella. Pienso en cómo la trataron, en las humillaciones que soportó en silencio, en las lágrimas que derramó cuando creía que nadie la veía. Y me prometí que en mis restaurantes nadie, absolutamente nadie, sería tratado de esa manera. Sus ojos brillaban con una emoción contenida, pero su voz permanecía firme. Así que cuando usted entró hoy y comenzó a humillar a Valentina, no solo estaba insultando a una empleada, estaba insultando todo lo que este lugar representa. Estaba insultando la memoria de mi madre y de todas las personas que trabajan honestamente para ganarse la vida. Rodrigo había perdido todo rastro de arrogancia. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Yo no sabía. Aurelio negó con la cabeza. Ese es exactamente el problema, señor Espinoza. No debería necesitar saber quién soy yo para tratar a las personas con respeto. No debería importar si Valentina es una mesera o una heredera. La forma en que tratamos a quienes consideramos inferiores define quiénes somos realmente. Se enderezó y miró a su alrededor, asegurándose de que todos pudieran escucharlo. A partir de hoy, usted tiene prohibida la entrada a cualquier establecimiento de la cadena La Herencia. Sus 23 restaurantes en todo el país. Si intenta entrar, será escoltado fuera por seguridad. Y esta no es una decisión impulsiva ni una venganza. Es simplemente la consecuencia natural de sus acciones. ¿Me está vetando? La voz de Rodrigo sonó increíblemente pequeña. Le estoy mostrando que las acciones tienen consecuencias, señor Espinoza. Algo que aparentemente nadie le enseñó antes. Sofía, la hija de Rodrigo, dio un paso adelante. Su rostro mostraba una mezcla de emociones que era difícil de descifrar. Señor Mendoza, dijo con voz temblorosa, yo lamento profundamente lo que mi padre hizo. Sé que no es excusa, pero quiero que sepa que no todos los que venimos con él compartimos su forma de pensar. Aurelio la miró con gentileza. Señorita, nadie elige a su familia. Lo que sí podemos elegir es qué clase de persona queremos ser. El hecho de que usted haya cuestionado a su padre, que haya mostrado incomodidad con su comportamiento, me dice que ya está eligiendo un camino diferente. Sofía asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Rodrigo la miró con una mezcla de traición y confusión. Sofía, ¿de qué lado estás? Del lado correcto, papá, respondió ella suavemente. Por primera vez en mi vida, del lado correcto. El momento entre padre e hija era tan cargado de tensión emocional
que varios clientes apartaron la mirada, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo. Aurelio permitió que el silencio se prolongara un momento antes de continuar. Ahora, señor Espinoza, le sugiero que pague su cuenta y se retire. Y mientras camina hacia la salida, tal vez quiera reflexionar sobre qué clase de ejemplo le ha estado dando a su hija durante todos estos años. Rodrigo se quedó inmóvil por un largo momento, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Toda su vida había funcionado bajo un conjunto de reglas que él mismo había creado. El dinero compra respeto, el poder silencia las críticas y nadie se atreve a desafiar a quienes están en la cima. Pero ahora, en cuestión de minutos, esas reglas se habían desmoronado. Miró a su hija, que ya no lo miraba a él, sino a Aurelio, con una expresión de admiración que nunca había visto en su rostro. Miró a sus socios de negocios, que estudiaban el suelo con fascinación repentina, claramente distanciándose de él. Y miró a Valentina, la mesera que había intentado destruir, que permanecía de pie con una dignidad que él nunca había poseído. En ese momento, algo se quebró dentro de Rodrigo Espinoza. No fue un despertar dramático ni una transformación instantánea. Fue algo más sutil, más profundo. Fue el primer crack en una armadura que había llevado durante décadas. Su voz salió ronca, irreconocible. Yo no sé qué decir. No necesita decir nada, señor Espinoza, respondió Aurelio. Las palabras vacías no reparan el daño hecho. Lo que importa son las acciones que tome de aquí en adelante. Rodrigo sacó su billetera con manos temblorosas. Dejó varios billetes sobre la mesa. Mucho más de lo que costaba la comida. No como una muestra de generosidad, sino como un gesto automático de alguien que no sabía cómo manejar la situación de otra manera. «Me voy», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Valentina habló. «Señor». Rodrigo se detuvo sin voltearse. «Espero que algún día entienda que lo que dolió no fueron las palabras sobre mi ropa o mi trabajo. Lo que dolió fue ser tratada como si no fuera una persona, como si mis sentimientos no importaran, como si yo fuera solo un objeto en su camino». El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades incómodas. Rodrigo permaneció inmóvil por un momento. Luego, sin decir una palabra, continuó caminando hacia la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta, hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo. Se dio la vuelta y miró directamente a Valentina. «Lo siento». Las palabras salieron forzadas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo enorme. «Lo siento por cómo la traté». Y luego desapareció por la puerta, seguido por sus socios que prácticamente corrían para alejarse de la escena. Sofía permaneció un momento más. Se acercó a Valentina y, para sorpresa de todos, la abrazó. «Perdóname a mí también», susurró, «por no haber dicho nada antes, por haber sido parte de esto con mi silencio». Valentina, abrumada, le devolvió el abrazo torpemente. «No tienes que disculparte. No eres responsable de las acciones de tu padre». Sofía se separó y la miró a los ojos. «Pero soy responsable de las mías. Y a partir de hoy, voy a hacerlo de verdad». Se volvió hacia Aurelio con una expresión determinada. «Señor Mendoza, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría volver algún día. No como la hija de Rodrigo Espinoza, sino como una cliente que aprendió una lección importante aquí». Aurelio la estudió por un momento antes de responder. «Las puertas de mis restaurantes están abiertas para cualquiera que trate a las personas con respeto, señorita, incluyéndola a usted». Sofía asintió con gratitud y siguió a su padre hacia la salida. El restaurante quedó en un silencio contemplativo. Los clientes comenzaban a procesar lo que habían presenciado, algunos susurrando entre ellos, otros simplemente mirando hacia el espacio, reflexionando. Aurelio se volvió hacia Valentina. «¿Estás bien?». Ella asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo. «No sé cómo agradecerle, señor Mendoza. Usted no tenía que hacer nada de esto.
Tenía que hacer exactamente esto, Valentina. Aurelio colocó una mano gentil sobre su hombro. Cada persona que trabaja en mis restaurantes es parte de una familia que mi madre ayudó a construir. Y en esta familia nos protegemos unos a otros. La anciana de cabello blanco que había tocado el brazo de Valentina anteriormente comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, sincero, que pronto fue seguido por otro cliente y otro, hasta que todo el restaurante estaba de pie aplaudiendo. No aplaudían a Aurelio por ser el dueño, aplaudían por lo que acababan de presenciar. Un acto de justicia genuina en un mundo donde la justicia era cada vez más rara. Cuando los aplausos finalmente se apagaron, Aurelio se dirigió al centro del restaurante. Su presencia, que antes había pasado completamente desapercibida, ahora irradiaba una autoridad natural que no necesitaba demostrarse. Antes de que todos continúen con sus comidas, me gustaría decir algo. El restaurante quedó en silencio. Lo que presenciaron hoy no es algo de lo que me enorgullezca. No porque hayamos hecho algo mal, sino porque revela una enfermedad que afecta a nuestra sociedad. La creencia de que el dinero nos da derecho a tratar a otros como inferiores. La idea de que el éxito se mide por cuánto podemos humillar a quienes tienen menos que nosotros. Sus palabras resonaban en las paredes de madera oscura, absorbidas por la historia de 4 décadas de ese lugar. Cuando mi madre limpiaba casas, a veces volvía con los ojos hinchados de llorar. Nunca me contaba exactamente qué había pasado, pero yo lo sabía. Sabía que alguien la había tratado como si fuera menos que humana, y cada vez que eso ocurría, algo moría un poco dentro de ella. Aurelio hizo una pausa permitiendo que la emoción de sus palabras se asentara. Ella me enseñó que hay 2 tipos de riqueza en este mundo, la que se guarda en bancos y la que se guarda en el corazón. La primera puede perderse en un instante, la segunda, si la cultivamos bien, dura para siempre. Hoy, señor Espinosa me demostró que puede tener la primera en abundancia y carecer completamente de la segunda. Varios clientes asentían con la cabeza, algunos secándose lágrimas discretas. Pero también vi algo hermoso hoy, continuó Aurelio. Vi a una joven empleada defender su dignidad con valor y elocuencia. Vi a una hija cuestionar a su padre cuando sabía que estaba equivocado. Vi a una anciana, señaló a la mujer de cabello blanco, ofrecer palabras de aliento a una desconocida en su momento más difícil. Eso, para mí, es la verdadera riqueza. Y me recuerda por qué sigo viniendo a mis restaurantes vestido como un cliente cualquiera. Porque quiero ver cómo tratamos a las personas cuando creemos que nadie importante está mirando. Se volvió hacia Valentina. Valentina, me gustaría ofrecerte algo. No como compensación por lo que sufriste hoy, sino como reconocimiento a quién eres. Valentina lo miró con ojos todavía húmedos, pero llenos de una esperanza que no se atrevía a nombrar. Me gustaría que consideraras unirte a nuestro programa de desarrollo gerencial. Es un programa de 2 años donde formamos a los futuros líderes de nuestra cadena. Basado en lo que vi hoy, creo que tienes exactamente las cualidades que buscamos. No solo competencia profesional, sino integridad, valentía y compasión. Valentina abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Martín, el chef, que había salido de la cocina para presenciar todo, se acercó y la abrazó por los hombros. «Te lo mereces», le susurró. «Te lo mereces más que nadie. Señor Mendoza, yo...» Valentina finalmente encontró su voz. «No sé qué decir. Esta mañana pensé que iba a perder mi trabajo. Y ahora tienes la oportunidad de construir algo más grande». Aurelio sonrió por primera vez desde que se había levantado de su mesa. «Pero antes de que respondas, quiero que lo pienses bien. Este programa requiere compromiso, dedicación y mucho trabajo. No será fácil. Señor Mendoza, con todo respeto, nada en mi vida ha sido fácil. Y eso nunca me ha detenido». Aurelio asintió con aprobación. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Patricia, su asistente, se acercó con una tarjeta de presentación.
Valentina, aquí está mi contacto directo. El lunes te espero en las oficinas centrales para discutir los detalles del programa. Valentina tomó la tarjeta como si fuera un tesoro invaluable. Miró a su alrededor, a los clientes que la observaban con expresiones de apoyo, a sus compañeros de trabajo que sonreían con orgullo, a Aurelio que la miraba con la satisfacción de quien ha encontrado exactamente lo que buscaba. Gracias, dijo finalmente. Gracias por ver algo en mí que yo misma había dejado de ver. No, Valentina. Aurelio negó con la cabeza. No te vi nada que no estuviera ya ahí. Solo iluminé lo que tú habías construido con años de trabajo honesto y dignidad inquebrantable. El mérito es completamente tuyo. La anciana de cabello blanco se levantó de su mesa y caminó hacia Valentina. Sin decir una palabra, le tomó las manos entre las suyas, arrugadas por los años pero cálidas con vida. Mi niña, le dijo en voz baja pero clara, recuerda este día, no por el dolor que sentiste al principio, sino por la verdad que se reveló al final. A veces, los momentos más oscuros son solo el preludio de los amaneceres más brillantes. Las semanas que siguieron a aquel día transformaron a la herencia de maneras que nadie habría predicho. La historia se había filtrado a las redes sociales, no como un escándalo, sino como un ejemplo de justicia y humanidad. Clientes de toda la ciudad comenzaron a visitar el restaurante, no solo por la comida, sino por lo que el lugar representaba. Valentina había comenzado el programa de desarrollo gerencial y se había revelado como una estudiante excepcional. Su experiencia en el piso del restaurante, combinada con su intuición natural para las personas, la convertían en una candidata perfecta para el liderazgo. Pero lo que más impresionaba a sus instructores era algo que no se podía enseñar. Su capacidad de tratar a cada persona, sin importar su posición, con dignidad y respeto genuinos. Una tarde, mientras estudiaba en la oficina que le habían asignado, recibió una visita inesperada. ¿Valentina Reyes? Levantó la vista y se encontró con Sofía Espinosa en la puerta. ¿Puedo pasar? Valentina asintió, sorprendida pero no hostil. Sofía entró con pasos tentativos, muy diferentes de la seguridad arrogante con la que había caminado el día del incidente. Vestía de manera más sencilla, sin las joyas ostentosas ni el aire de superioridad que la había acompañado antes. «Sé que probablemente no quieras verme», comenzó Sofía, «y lo entiendo, pero necesitaba venir. Necesitaba decirte algo en persona». Valentina cerró el libro que estaba leyendo y le indicó una silla. «Siéntate». Sofía se sentó con movimientos nerviosos. Después de lo que pasó ese día, muchas cosas cambiaron en mi familia. Mi padre, él no ha sido el mismo. Valentina no dijo nada, esperando. Al principio estaba furioso, continuó Sofía. Culpaba a todos menos a sí mismo. Hablaba de demandas, de venganza, de usar sus contactos para destruir al señor Mendoza. Pero con los días, algo empezó a cambiar. Sus socios de negocios comenzaron a distanciarse. Algunos contratos importantes se cancelaron. La gente en su círculo social comenzó a mirarlo diferente. ¿Y cómo está ahora? Sofía sonrió tristemente. Roto, supongo. Pero también, no sé cómo explicarlo, más humano, tal vez. El otro día lo encontré sentado solo en su oficina, mirando una foto vieja de mi abuela. Y me dijo algo que nunca le había escuchado decir. ¿Qué te dijo? Que mi abuela habría estado avergonzada de él, que ella había trabajado como costurera cuando llegó a este país, y que él había olvidado de dónde venía. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. Nunca lo había visto llorar antes. Nunca. Valentina sintió algo inesperado, compasión, no por el hombre que la había humillado, sino por el ser humano perdido que se ocultaba detrás de la arrogancia. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que lo que pasó ese día tuvo un impacto, no solo en mi padre, sino en mí, en cómo veo el mundo, en cómo quiero vivir mi vida. Sofía sacó un sobre de su bolso. Mi padre quería que te entregara esto personalmente. No sé qué dice. Me pidió que no lo leyera.
Valentina tomó el sobre con cautela. Estaba sellado, con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa. También quería que supieras que está buscando ayuda. Un terapeuta. Es la primera vez en su vida que admite que necesita cambiar. Valentina asintió lentamente. No estoy segura de cómo sentirme sobre todo esto. No tienes que sentir nada específico, respondió Sofía. Solo quería que supieras que a veces los momentos de confrontación pueden ser el comienzo de algo nuevo. No solo para las víctimas, sino también para quienes causan el daño. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más. Me inscribí en un programa de voluntariado en un comedor social. Nunca antes había hecho algo así, pero después de ese día necesitaba hacer algo real, algo que importara. Valentina sonrió genuinamente por primera vez desde que Sofía había entrado. Eso es realmente bueno, Sofía, gracias, y gracias por escucharme. Sé que no tenías por qué hacerlo. Cuando Sofía se fue, Valentina miró el sobre por un largo momento antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano y un cheque. La carta decía: Señorita Reyes, no hay palabras que puedan borrar lo que hice ese día. No hay disculpa que sea suficiente. Pero quiero que sepa que ese día cambió algo en mí. No inmediatamente, no fácilmente, pero cambió. El cheque adjunto no es un intento de comprar su perdón. Es una donación para el fondo de becas del programa donde usted estudia, para que otros como usted tengan la oportunidad que merecen. No espero su perdón. Solo espero que algún día pueda recordar ese día no como el momento en que fue humillada, sino como el momento en que su dignidad triunfó sobre mi arrogancia. La carta estaba firmada simplemente R. Espinoza. El cheque era por una cantidad que Valentina nunca había visto en su vida. 6 meses después, Valentina estaba de pie en el escenario del auditorio central de la corporación La Herencia. Frente a ella, 300 personas esperaban su discurso de graduación del programa de desarrollo gerencial. No solo había completado el programa, sino que lo había hecho con las calificaciones más altas de su generación. Aurelio Mendoza estaba sentado en primera fila junto a su esposa y sus hijos adultos. A su lado, la anciana de cabello blanco que había tocado el brazo de Valentina aquel día en el restaurante. Resultó que era doña Carmen, una de las primeras clientas de La Herencia, amiga personal de la madre de Aurelio y una especie de madrina no oficial de toda la empresa. En la audiencia también estaba la madre de Valentina, en una silla de ruedas, pero con los ojos brillantes de orgullo. Sus medicamentos ahora estaban cubiertos por el seguro de salud que Valentina había obtenido como empleada de tiempo completo, y su condición había mejorado notablemente. Valentina miró a la multitud y sintió que el corazón le latía con fuerza. Pero no era el miedo que había sentido 6 meses atrás, paralizada frente a un hombre que intentaba destruirla. Era algo diferente. Era gratitud. Hace 6 meses, comenzó con voz clara, estaba parada en un restaurante usando un chaleco de seguridad naranja. Un hombre decidió que ese chaleco me definía. Decidió que por mi apariencia, por mi trabajo, por mi posición social, yo no merecía ser tratada como un ser humano. El silencio en el auditorio era absoluto. Esa mañana, mientras caminaba hacia la cocina después de ser humillada públicamente, pensé que mi vida estaba terminada. Pensé que perdería mi trabajo, que no podría pagar los medicamentos de mi madre, que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Pero entonces algo extraordinario ocurrió. Un hombre que todos habían ignorado, un hombre vestido con ropa simple que nadie consideró importante, se levantó y me defendió. No porque yo fuera especial, no porque yo fuera alguien importante, sino porque era lo correcto. Miró directamente a Aurelio. Señor Mendoza, usted me enseñó ese día que el verdadero liderazgo no se trata de cuánto poder tienes. Se trata de cómo usas ese poder para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Aurelio asintió con los ojos húmedos.
Pero la lección más importante que aprendí ese día no vino del señor Mendoza, vino de mí misma. Valentina hizo una pausa dramática. Aprendí que mi dignidad no es algo que otros puedan darme o quitarme. No está en la ropa que uso, ni en el trabajo que hago, ni en el dinero que tengo. Mi dignidad está aquí, se tocó el pecho, en la forma en que me veo a mí misma, en la forma en que trato a los demás, en la decisión diaria de ser alguien de quien puedo estar orgullosa. Los aplausos comenzaron a brotar espontáneamente, pero Valentina levantó la mano para pedir silencio. Hay algo más que quiero compartir. Hace unas semanas recibí una carta de la persona que me humilló ese día. No voy a leerla porque es personal, pero quiero contarles algo sobre ella. La audiencia se inclinó hacia adelante con curiosidad. En esa carta, el señor Espinosa me contó sobre su abuela. Una mujer que llegó a este país sin nada, que trabajó como costurera durante décadas, que fue tratada exactamente como él me trató a mí. Me contó que ella habría estado avergonzada de él, y me contó que está intentando cambiar. Valentina respiró profundamente. No sé si logrará cambiar. No sé si su arrepentimiento es genuino o solo temporal. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que su carta me recordó algo fundamental. Detrás de cada persona que nos lastima hay una historia de dolor propio, de lecciones no aprendidas, de heridas no sanadas. Esto no significa que debamos aceptar el abuso, aclaró con firmeza. No significa que debamos perdonar automáticamente ni olvidar el daño causado. Significa que podemos elegir no cargar con el odio. Podemos elegir seguir adelante sin convertirnos en lo que nos lastimó. Miró a su madre en la audiencia, que lloraba silenciosamente. Mi madre me enseñó que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe. Está en mantenerse de pie cuando todo intenta derribarte. Está en seguir siendo amable cuando el mundo te da razones para ser cruel. Está en creer en la posibilidad de un mañana mejor, incluso en los días más oscuros. Hizo una pausa final antes de concluir. Así que hoy, al graduarme de este programa, no solo celebro un logro profesional. Celebro la prueba viviente de que ninguna humillación es definitiva, que ninguna puerta cerrada es permanente y que a veces los peores días de nuestra vida son solo el prólogo de los mejores capítulos por venir. El auditorio estalló en una ovación de pie. 300 personas aplaudiendo no solo a una graduada, sino a una historia de resiliencia, dignidad y esperanza. 3 años después, Valentina Reyes se encontraba frente a las puertas de un nuevo restaurante en el centro de la ciudad. El letrero sobre la entrada decía La Herencia, sucursal 28, y debajo, en letras más pequeñas, Gerencia General, Valentina Reyes. Había ascendido rápidamente dentro de la empresa, no por favoritismo sino por mérito genuino. Su capacidad de conectar con el personal, de crear ambientes de trabajo donde todos se sentían valorados, había transformado cada ubicación donde trabajó. Pero más que sus habilidades gerenciales, lo que la distinguía era algo más profundo, una comprensión íntima de lo que significaba ser tratado como invisible y la determinación absoluta de que nadie bajo su liderazgo experimentara jamás esa sensación. Hoy era la inauguración oficial y Aurelio Mendoza había insistido en estar presente. «Te ves diferente», observó el anciano mientras caminaban por el comedor vacío, inspeccionando los últimos detalles antes de la apertura. Valentina sonrió. «¿Diferente cómo?» «Diferente bien, segura, en paz». Aurelio se detuvo junto a una ventana que daba a la calle bulliciosa. «¿Recuerdas lo que te dije el día que te ofrecí entrar al programa? Que vio algo en mí que yo había dejado de ver». Aurelio asintió. «Me equivoqué». Valentina lo miró con sorpresa. «No vi algo que tú habías dejado de ver. Vi algo que siempre estuvo ahí, esperando el momento correcto para florecer. La adversidad no te creó, Valentina. Solo reveló quién eras realmente». Antes de que pudiera responder,
La puerta del restaurante se abrió. Un hombre mayor entró con pasos vacilantes. Vestía un traje que, aunque de buena calidad, colgaba de sus hombros como si hubiera perdido peso recientemente. Su rostro mostraba las líneas de alguien que había envejecido más por la vida que por los años. Era Rodrigo Espinoza. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No lo había visto desde aquel día, 3 años atrás. Rodrigo se detuvo al verla, claramente nervioso. Esperaba encontrarla aquí. Sofía me contó sobre la inauguración. Espero que no sea inapropiado que haya venido. El silencio se extendió por un momento que pareció eterno. Señor Espinoza, dijo Valentina finalmente. Han pasado muchos años. Rodrigo asintió. 3 años, 2 meses y 15 días. Los he contado todos. Se acercó unos pasos, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que mi carta fue solo palabras, y sé que las palabras son baratas, especialmente viniendo de alguien como yo. Por eso quería venir en persona, para que pudieras ver que soy diferente ahora, o al menos que estoy intentando serlo. Valentina lo estudió cuidadosamente. El hombre frente a ella apenas se parecía al arrogante empresario de aquel día. Había algo quebrado en él, pero también algo en proceso de reconstrucción. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Porque hoy es el día en que tú celebras tu éxito, respondió Rodrigo, y quería que supieras que parte de ese éxito, de alguna manera retorcida, comenzó con el peor momento de mi vida, el momento en que me comporté como un monstruo contigo. Aurelio, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Señor Espinoza, el perdón no es algo que se pueda pedir, es algo que se gana. Lo sé, dijo Rodrigo, y no vine a pedir perdón, vine a mostrar lo que he estado haciendo. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Valentina. Ella lo abrió con cautela. Dentro había fotografías y documentos de una fundación, la Fundación Segunda Oportunidad. Los documentos mostraban programas de becas, capacitación laboral y apoyo para trabajadores de servicio que enfrentaban discriminación. La fundé hace 2 años, explicó Rodrigo, con todo el dinero que solía gastar en cosas vacías. Ya hemos ayudado a más de 200 personas. Valentina miró las fotos, hombres y mujeres en uniformes de trabajo, sonriendo junto a diplomas y certificados, familias celebrando pequeños logros, rostros llenos de esperanza. Esto es increíble, señor Espinoza. No es suficiente, respondió él. Nunca será suficiente para borrar lo que hice, pero es un comienzo. Se miraron por un largo momento, 2 personas unidas por un momento de crueldad que se había transformado en algo inesperado. Señor Espinoza, dijo Valentina finalmente, hoy inauguramos este restaurante. Va a haber una pequeña ceremonia. Me gustaría, si está dispuesto, que se quedara. Rodrigo parpadeó, claramente sorprendido. ¿Estás segura? No estoy segura de nada, admitió Valentina, pero alguien muy sabio me enseñó que a veces hay que dar oportunidades a las personas incluso cuando no las merecen, especialmente cuando están intentando cambiar. Aurelio sonrió con aprobación silenciosa. Esa noche, cuando las puertas de la herencia sucursal 28 se abrieron oficialmente, Rodrigo Espinoza estaba entre los invitados. No en un lugar de honor, sino en una mesa discreta cerca del fondo, exactamente donde Aurelio había estado sentado 3 años antes, y cuando Valentina dio su discurso de inauguración, habló sobre segundas oportunidades, sobre redención, sobre la posibilidad de que incluso los días más oscuros pueden ser el comienzo de algo luminoso, porque al final, dijo mirando hacia donde Rodrigo estaba sentado, no somos definidos por nuestros peores momentos. Somos definidos por lo que hacemos después de ellos, por las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga, por la clase de persona que elegimos ser día tras día, momento tras momento. El restaurante aplaudió,
Y en algún lugar de esa ovación, 3 historias se entrelazaron para siempre. La de un anciano que nunca olvidó sus raíces, la de una mesera que descubrió su valor, y la de un hombre arrogante que finalmente aprendió la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en trajes caros. Se mide en la forma en que tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Se mide en la dignidad que ofrecemos a los demás. Se mide en el amor que dejamos en el mundo cuando ya no estamos. Y esa es una riqueza que cualquiera puede construir, sin importar de dónde venga, sin importar qué chaleco use. Si esta historia satisfactoria tocó tu corazón, suscríbete a Cuentos de Conquista y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación y justicia. Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas la historia de un niño humilde que fue humillado por un gerente arrogante que le gritó «¡Recoge eso!» frente a todos, hasta que el pequeño recitó de memoria los 847 huéspedes del hotel. Lo que pasó después dejó a todos en silencio. Te esperamos.